Bueno, vamos a empezar. El mensaje de hoy es sobre la muerte. Es sobre la muerte. Es un tema que a veces es muy complicado para todos nosotros, ¿no? Porque cuando pensamos en la muerte, a unos les da tristeza. La mayoría de veces nos da tristeza y nos preocupa. Sobre todo por lo que dejamos aquí y más que todo lo que estamos nosotros en las raíces, tenemos a nuestros hijos bien pegados a nosotros. Y primero lo que se nos ocurre es cuando partimos de este mundo es qué va a pasar con ellos. Bueno, eso nosotros que somos padres, los que no son padres, a los que son chavalos, les da igual, ¿no? Cuando le habla uno de muerte, no les tiembla el pulso, como dicen, ese tipo de temas, porque al final se sienten fuertes, se sienten llenos de vida, ven como que la muerte nunca va a llegar. Entonces, pensar en la muerte resulta para todos como una etapa de nuestras vidas que de manera inevitable llegará. Eso es un hecho. Todos en algún momento meditan sobre la muerte. O sea, en algún momento, ustedes han meditado que en algún momento nos tenemos que ir, no somos eternos y va a llegar ese momento, no el día que nosotros querramos realmente, va a ser el día que Dios quiere. Dios ha establecido, los días de nosotros están contados. ¿Ya? Así que nadie va a vivir ni un minuto más ni un minuto menos. ¿Ya? Todos nosotros tenemos propósito. Debemos de entender, yo tengo temas acerca de esto, ya que están ya puestos en el canal, si en algún momento los pueden ver, acerca del plan de Dios. Dios tiene un plan. Aquí nada de esto existe por una explosión cósmica o porque el mono se apareó con la mona y comenzamos a evolucionar. O sea, ese tipo de enseñanza ya han querido simplificar la explicación de algo que es tan grande, algo maravilloso como es la creación de Dios. Entonces nosotros no podemos obviar de que estamos dentro de un plan y dentro de ese plan en el que estamos, ya la muerte es un proceso, ya es un escalón más que debemos de llegar, a un escalón que vamos a pasar por él, a menos que el Señor venga, ¿no? Bienaventurados aquellos que no verán muerte, dice la Escritura. En 1 Tesalonicenses 4:13, en adelante, habla acerca del arrebatamiento, ¿ya? Algunos creen, otros no, pero la realidad es que ahí está. Y si está en la Biblia, yo lo creo, ¿ya? Yo lo creo que el Señor vendrá por su iglesia. Y esta gente, en ese periodo que el Señor venga, no va a experimentar la muerte. Van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya? Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo, resucitan primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos también transformados. ¿Ya? Y estaremos frente al Señor en las nubes. ¿Ya? El Señor no baja a la tierra. Hasta en la segunda venida, Él baja a la tierra. Entonces, nosotros debemos de entender que hay un plan perfecto. Dentro de ese plan no hay improvisaciones. Por eso una persona en este mundo es de vital utilidad para que los planes de Dios se lleguen a cumplir. De pronto ustedes ven, porque ese desgraciado sigue con vida, si es un asesino, ahí lo quiere tener el Señor. Él va a tener su pago, ¿no? Él va a ser juzgado. La gente a veces quiere juzgar antes de tiempo, pero Dios tiene todo, tiene su tiempo. Cuando se dé al final el juicio del trono blanco, que es para juzgar a todos los condenados, ahí vamos a estar todos los que somos la iglesia y nos vamos a dar cuenta de la justicia de Dios perfecta y absoluta. Ahorita nosotros podemos juzgar a la ligera, pero nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Inescrutables son sus caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No podríamos nosotros ni en lo más mínimo entender si Dios se sentara aquí y nos quisiera explicar su plan. Nos quedamos nosotros, nos explotan los sentidos, no le vamos a entender. Ni el mayor erudito que traigamos aquí a los de la NASA y los sentemos en una silla y Dios les explique su plan, lo van a ver como una locura. Porque para poder entender los planes de Dios, necesita ser un Dios. Solo Dios se entiende a sí mismo a profundidad. Nosotros que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios, ya nosotros hay cosas que nosotros las recibimos, las aceptamos por fe, porque no las estamos viendo. Si las viéramos, entonces ya no es fe. Que yo les diga a ustedes que el Señor va a venir, que vamos a ser transformados, ya, que vamos a ser rejuvenecidos, que nuestros cuerpos van a volver a tener el vigor y todavía más fuerza y más potencia que la que tuvieron cuando eran jóvenes, ya,
que ya no vamos a volver a pasar necesidad, que nos vamos a mover y trasladar de un lado a otro sin necesidad de ningún tipo de nave ni nada. O sea, son cosas de ciencia ficción, son una locura para muchos y se reirían, dirían que estoy loco, diría que soy un religioso, que ya me convencieron, esto y lo otro. La realidad de las cosas es que Dios tiene un plan y dentro de este plan, lamentablemente, hay algunos que van a llegar a morir. En este mundo, ya hay personas que se preocupan y hay personas que ignoran este momento de la muerte. Ya, como que esto no va a ocurrir nunca. Cuando una persona alcanza la edad de madurez, este tema puede ser importante de abordar y piensa en medidas para poner el orden a su vida antes del descenso. Cuando la persona llega a la edad de la madurez, ya que ya se siente golpeado por los años, comienza a buscar cómo garantizar a sus hijos, a todos los herederos, garantizar que cuando él ya no esté, ellos queden con algo, ¿no? Eso es lo normal. De hecho, la escritura dice que los padres le dan a los hijos, no que los hijos le dan a los padres, así que no esperemos nada de ellos por todo el sacrificio que nosotros hicimos. No esperemos nada a cambio. Ellos tienen una misión con sus hijos, no con nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que los hijos debemos de honrar a nuestros padres también. Y honrar a nuestros padres no irle a comprar casas, carros y todo, sino que es respetarlo, escucharlo, ya darles un plato de comida, no los vamos a dejar morir de hambre, ya garantizar de que tampoco vivan en la paupérrima miseria. Y no podemos ser hipócritas, peor siendo cristianos, dejando que nuestros padres, por muy malo y mucho daño que nos hicieron, dejarlos ahí, a que no importa si está internado en un hospital o lo que sea. No, debemos nosotros de tener misericordia y amor, porque el Señor, así como nosotros fuimos despiadados, malos y perversos y nos perdonó, así nosotros debemos de tener misericordia y amor por aquellos, aunque no se lo merezcan. Desde nuestra perspectiva no se lo merecen. No deberían de recibir nada de nosotros, pero como somos cristianos y Dios nos ha transformado, nos ha convertido, nuestra actitud debe de ser diferente. Ya no podemos ser iguales. Así que cuando uno es de cierta edad se preocupa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la persona es más joven? La energía y la vitalidad le hacen creerse invencible y pensar que la muerte no llegará. Ustedes que tienen hijos, hijas, ya en algún momento ustedes van a experimentar o ya experimentaron de que nosotros aconsejamos a nuestros hijos, mira, andate con cuidado, crúzate la calle con cuidado, volví a ver a los lados, hace esto, hace lo otro. Sí, hombre, ya me tenés aburrido, ya, hombre, si nada me va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con esto? Los chavalos creen de que son intocables, de que están jóvenes, que son más astutos, más rápidos, ¿ya? Quizás son más rápidos, es un hecho. Nosotros estamos ya más viejos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ellos vayan a intentar correr tarde o temprano por su negligencia, otro lo agarra del otro lado, ¿ya? Aunque capeen a uno, al otro no lo capean. Entonces hay que tener mejor cuidado, ¿ya? Escuchar la voz de los padres, escuchar la persona, aquella que nos quiere aconsejar, ¿ya? Yo, por ejemplo, mi abuelo, tengo un abuelo de 92 años, se pasa muchas veces de ciertas recomendaciones que me da, pues, porque hay cosas como de pronto, mira, fíjate que no hay un alacrán y en mi casa no hay alacranes, pues, pero él tiene esa voluntad de que cuídate del alacrán, cuídate si ahí no hay un animal, cuídate, sacudí la cama, esto y lo otro. Son consejos, él a su edad, él se preocupa, ¿no? Él se preocupa que me vaya a pasar algo. Entonces yo lo escucho, bueno. Dios le bendiga. Yo lo escucho, ¿me entiendes? Que pase ahí, no hay problema. ¿Ya? Yo lo escucho. ¿Por qué? Porque él está preocupado por mí. Y de pronto hay algo que él me diga que yo debo de poner atención y lo debo de escuchar. Al final es mi padre, ¿no? Es mi abuelo. Mi papá murió cuando yo tenía meses de nacido, ¿ya? Y al final no se casó con mi mamá. O sea, somos bastardos, Mar. ¿Ya me entendés? O sea, humanamente hablando. Pero qué más que Dios me ha adoptado y soy hijo de Dios. O sea, para mí no me interesa ser el hijo de un pela o de una persona millonaria. Ya, si soy el hijo de Dios, para mí es suficiente. Ya, porque mis riquezas no me interesan las de este mundo, la verdad. Me basta con que me dé coyol quebrado y coyol comido. La realidad de las cosas es que eso es lo que nosotros debemos de estar satisfechos, ¿me entiendes? No andar buscando afanados, más de lo que Dios ya nos ha dado,
Ya, yo creo que es caer en la avaricia, en la codicia. Debemos de tener cuidado. Hay una línea que no debemos de cruzar. No debemos de tirarnos tampoco a la calle de en medio. Pero veamos bien, los chavalos así están. Todos se la creen. Todos creen que ellos son capaces de capearse la muerte. La realidad es que podemos alardear que no importa si morimos o no. Hay muchos que lo pueden alardear, ¿no? Podemos hablar de la boca para afuera que ya nos queremos morir. ¿Cuántas veces ha sucedido? Hay gente que ya no aguanta el sufrimiento, una enfermedad, ya se quiere morir, pero en el fondo, en nuestra naturaleza está no morir, porque el hombre no fue creado para morir, no fuimos creados para morir, morimos a causa del pecado, pero realmente desde un inicio no íbamos a morir. Y de hecho no morimos, porque para el Señor el que es cristiano no muere, duerme, y ahí lo vamos a ver en las Escrituras. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, aunque somos cristianos, y yo lo he visto en familia, cuando se muere un familiar, lloran y lloran, aunque dice que ya está con Dios, pero sigue llorando y sigue frustrado, y que esto y lo otro, pero sí que ya está con el Señor, ya no, pero que debería estar aquí, ¿por qué se lo llevó? Y comienzan a hacer ¿qué? A reclamarle a Dios. Es una mala posición estar juzgando a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿A cuenta de qué, Señor? Si yo te sirvo, ¿por qué se fue de mí? ¿Por qué si mi hijo pequeño, mi hija, porque pueden ser hijos también, pueden ser que perdamos nosotros a un ser querido, pero debemos de entender que todo está en los planes de Dios, aunque sea muy difícil y muy, muy difícil, porque perder a un hijo no es cosa. Yo a veces me pongo a ver a mi hija, ¿no? Tiernita, y a mi hijo, y digo, si ya no estuviera, o sea, debo de tener la actitud de todo lo que yo he creído y todo, entender de que Dios, como me dijo, Dios me lo guarda, Dios en algún momento tiene un plan y me los puede quitar. Ya, entonces, nosotros, todos los que estamos aquí, seamos desde chiquitos hasta ancianos, vamos a morir en algún momento, a menos que el Señor venga y nos lleve. Amén. Así que muchos comienzan a decir que ya no quieren vivir por la vida en sufrimiento que llevan. Sin embargo, más allá, ¿no? Vamos a hablar de la convicción de un cristiano, no solamente es decir que creo en Jesús, ¿ya? Porque muchos aquí podemos salir a hacer una encuesta y le decimos, ¿usted cree en el Señor? Claro, yo creo en el Señor, en mi Señor Jesús, mi papachú, mi chuchito, todo, le ponen ciertos nombres, ¿ya? Entonces ellos creen, dice. Pero cuando ya les decimos, ok, y entonces, ¿usted qué pasa si se muere? O sea, ¿quiere estar con el Señor? Dice Pablo, vamos a leer Filipenses 1:21, hermano. Vamos a leer, hermano. ¿Ya? Porque pueden decir que creen en Dios, pero podrían citar literalmente estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se imaginan? Para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Eso se escucha muy bonito, pero después que se escucha bonito, es bastante complicado. Porque escuchen bien, dice, para mí el vivir Cristo. Es Cristo. Es decir, miren, mi vida ya no es mía, es de Cristo. Le sirvo a Cristo de día y de noche. Mi mente está formaleteada con la Escritura, con mi Señor. Ya, si yo era enemiga de alguien, ya no soy enemigo de nadie, porque a como Cristo nos perdonó, yo amo a mi prójimo. A como yo antes estaba afanado por el dinero, por amontonar billetes, ya no me importa amontonar billetes, me importa amontonar gente que escuche la palabra de Dios. A como antes yo estaba afanado, estaba afanado por tener el último teléfono de moda o la mejor ropa o vestirme bien, me interesa ahora tener solo las vestiduras que Cristo me da, las de santidad. Esas son las que más me interesan. ¿Ya? Puedo andar humildemente, vestir humildemente, comer humildemente, pero vivir en Cristo. Porque yo les voy a decir algo, un cristiano de a de veras, generalmente el mundo lo va a aborrecer. Eso debe de ser algo normal, a que nos detesten, que no nos soporten, porque el mundo no puede amar lo que no es de él. Pero si nosotros estamos igualitos que el mundo, entonces el mundo va a amar lo suyo, ¿no? Así de sencillo, porque si nosotros nos comportamos igual, no hay diferencia, entonces somos brothers de todo el mundo y aquellos comienzan a practicar ciertas cosas que no son buenas delante de los ojos de Dios y somos cómplices, entonces
Estamos desagradando a Dios y estamos de hipócritas diciendo que somos cristianos. Y por culpa de nosotros, los que no son cristianos, señalan esa actitud y dicen, no, para ser como ella o como él, mejor no soy nada, mejor estoy así. Entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podríamos decir ahorita nosotros que si nos morimos es una ganancia. ¿Ya? Porque es que la realidad de las cosas, ¿por qué es una ganancia morirse? Porque vean bien, todos nosotros aquí tenemos miedo a cruzar al otro lado. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de nuestra salvación. Ese es el primer problema. Si ustedes no están seguros de su salvación, entonces tienen un gran problema. Y esa es la idea. ¿Y por qué están aquí? Para que entiendan, ¿ya? De que cuando ustedes tienen hambre por escuchar la palabra, ustedes, sus vidas comienzan a ver algo que los motiva a cambiarla, que comienzan a transformar sus actitudes, ya no piensan de la misma manera, Dios está obrando. ¿Ya? Y la mayor evidencia de que ustedes son salvos es que cuando se les predica la palabra de verdad, por mucho que duela y de pronto les estorbe a la carne, dicen amén. Y quieren vivir y quieren cumplir con el Señor, aman al Señor, porque hay personas que ustedes las ven y escuchan y les predican y siempre regresan a lo mismo, siempre andan lejos del Señor. ¿Por qué? Porque esas personas no han nacido de nuevo. El que nace de nuevo ama estar aquí, ama escuchar la palabra de Dios, ama poder estar compartiendo entre hermanos, aunque sea un pudín, aunque sea la palabra, o beber agua, aunque sea, pero estar aquí, hermano, estar en coinonía, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque esto es muy importante. ¿Ya? Hay gente que ama reunirse con el primo, con el tío, todos en la sala, sentarse a beber guaro, ya poner la pescuezona que le llaman, y se sienten felices, ya, pero nosotros tenemos el vino del Espíritu, porque estamos recibiendo la palabra del Espíritu de Dios, y con eso nosotros nos alimentamos, nos llenamos y estamos gozosos, estamos alegres, porque nuestra esperanza, ya, es una esperanza que no nos va a afligir, una esperanza grande, que nosotros, aunque en algún momento ya no estemos con vida, partimos y estamos delante de Cristo. Por eso ya el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque estando en Cristo somos más que vencedores. Y una vez que nosotros nos vamos, porque siempre pecamos, aunque no querramos y somos cristianos, siempre estamos pecando, dejamos de ofender a Dios una vez que morimos. Y dejando de ofender una vez a Dios, cuando morimos, estamos delante de su presencia, estamos frente a frente con el Señor. Y una vez que estemos delante de Él, sin estos sentimientos que nos atormentan, esta mente perversa que nos vive opacando las buenas obras, porque siempre nosotros queremos hacer lo bueno, pero dice Pablo, ¿no? Que hay algo contrario a nosotros que de pronto nos lleva cautivo al pecado. Ya miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me libra de este cuerpo de pecado? La muerte podría ser ya algo que nos libere de eso. No les estoy mandando que se suiciden, ¿verdad? No vayan a malinterpretar, sino que de pronto llega la muerte y por eso dice Pablo, ¿no? Por eso el morir es ganancia. Pero Pablo, para decir esto, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y sabía que había peleado la buena batalla de la fe. Podríamos decir nosotros que hemos peleado la buena batalla de la fe. Para pelear la buena batalla de la fe, debemos nosotros de predicar este evangelio a cualquier costo, consecuencia. No importa lo que suceda, no importa las malas caras, que nos echemos de enemigo a la sutanita, a la fulanita. A veces hay que hablar, y va a traernos consecuencias. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido muchos problemas con la familia de mi esposa, ya, porque ellos predican un evangelio por obra, ya. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En un momento, cuando yo predico el evangelio por la gracia de Dios, entonces han venido a decir de que es un libertinaje, porque desde la perspectiva bíblica, ya el Señor nos hace nacer de nuevo y Él preparó de antemano obras para que andemos en ellas. Pero ¿qué sucede? A veces las personas creen de que todo es en el yo del hombre, en el yo del hombre. De hecho, nosotros, los hijos de Dios, la motivación viene de Dios, no viene de nosotros mismos, porque lo que nos motiva a nosotros es la carne, humanamente hablando, y la carne solo quiere lo malo. Así que todos vamos a tener problemas, así que debemos de militar en la fe. Ya, veamos bien, para el apóstol Pablo lo más importante de esta vida es conocer a Jesucristo, intimar con Él. Por lo tanto, vivir lo mantenía privado de estar en la presencia de su Señor. Muchas veces hablamos de la boca para afuera, que amamos a Dios, pero en verdad tenemos un sentimiento genuino de amor.
Estamos dispuestos y anhelamos dejar estos cuerpos mortales para por fin dejar de ofender a Dios con nuestra miserable vida llena de pecado y mediocridad ante Él. Estamos dispuestos. La mayoría de cristianos de esta era, estoy hablando de la actualidad, ha convertido el evangelio en un deporte, un club social, donde los domingos se alistan junto con su familia y van a cantar, ver bailar, llorar, gritan, brincan, bailan y regresan a sus casas igual a como llegaron, vacíos. Su preocupación más grande, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Solo el momento, ¿no? Pero ¿acaso su preocupación fue haber ido a estudiar las escrituras y profundizar en lo que dice la palabra? ¿Ah? Vean, yo he visto un crecimiento de iglesias y se pelean para que lleguen más a unas que a otras. ¿Y qué han tenido que hacer? ¿Qué han visto en las iglesias? Meten danza, meten talent show, meten obras teatrales, de todo. Comienzan a subir a la gente que de pronto cuenten unas historias todas extrañas, milagrosas. Contratan músicos profesionales, aunque no sean cristianos. Contratan, así es. ¿Cómo? Así. Ajá, también. Sí, usan distintos medios para entretener. Entonces, la gente llega para entretenerse, ¿ya? Por ejemplo, ahí estaba viendo un evento que hicieron de matrimonio, pero más allá del matrimonio, fue una como sesión de fotos, fíjate. Alquilaron a unos fotógrafos profesionales que iban a estar para que los matrimonios disfrutaran y pusieron así unos fondos bonitos, así con la naturaleza. Y entonces la gente fue por eso. Ya más allá de recibir una exhortación para que sean buenos esposos y buenas esposas, ¿qué es lo que fueron a hacer? A tomarse fotos. Una selfie, sí, porque y después la subieron a las redes sociales con filtro en Instagram y todo. O sea, eso es el evangelio de ahora. Y después llegan a matarse, hermano. Ya. Y después llegan a matarse porque se miraba gordo, porque se miraba. Entonces, es triste. Ahora el evangelio es un club social, ya, un club de domingo. ¿Cuántos evangélicos critican al católico? Ahí va a golpearse el pecho los domingos, pero se va a hartar guaro en la tarde, dice, porque así dice. Pero caen en lo mismo los evangélicos, todos hemos. De hecho, muchos, aún cuando saben doctrina, caen en ese gran error. Ya sabiendo doctrina es peor, Marlon, peor, sí. Vos sabés, conocen la verdad, ya. Y la verdad no los hace libres. Y no los hace libres, siguen amarrados, les encanta vivir en pecado. ¿Ya? Entonces, la mayoría de iglesias, lamentablemente, hoy en día son clubes sociales. Un club social. Y ese club social es por niveles, man. Sí. ¿Ya? Hay iglesias donde llega gente de dinero, hay iglesias donde llega gente con mayor necesidad, ¿ya? Y lamentablemente se aprovechan de eso también. Porque al ver la necesidad, para hacer crecer, ¿cómo hacen? En vez de darle la palabra, le dan donaciones, esto, el sustento. Entonces la gente va más por la comida que perece que por lo que no perece. Como decía Cristo cuando lo siguieron, ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Ya? Así que primero buscad lo que no perece. ¿Ya? Aquello que no se les puede ser arrebatado. ¿Y qué es lo que no se les puede arrebatar ni quitar? La verdad, la palabra. Eso es lo más importante. De que de pronto hay un refrigerio, hay comida, de pronto nos dan una donación, pues, gloria a Dios. Pero no voy a andarme enfocando en eso, voy a andar ahí siempre pensando, y por eso estoy aquí, soy fiel, aunque el pastor diga de que Satanás es primo gemelo de Jesús, porque hay unas doctrinas de pronto que escuchamos, de hecho eso dicen los mormones, ¿no? Que es un ángel, que esto y lo otro, que Jesús no es Dios, los testigos de Jehová igual, que no es el mismo Jehová, y entonces, y de pronto ellos comienzan a dar cosas, y la gente no les importa, con tal de recibir algo, ahí se van a meter a esas mentiras y es peligroso. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos visto esto. No buscan profundizar en el conocimiento de Cristo, sino que, ¿cuál es el afán? Terminar sus metas personales, el éxito, ¿ya? Y la gloria de este mundo. Es la prioridad en lo profundo de sus corazones. En compensación quieren comprar a Dios cargando una máscara, una pantalla de personas cristianas de alta moral y valores, de conocimientos profundos de Dios y su justicia. Verdaderamente una farsa llena de hipocresía que solo engañan a los demás pero no engañan a Dios. Esas personas que
que quieren no aparentar lo que no son, no van a poder engañar a Dios. La muerte no es el fin. Juan 11, 25, 26. Vamos a revisar Juan 11, 25 a 26. La muerte no es el fin, hermano. La muerte es una transición. Yo escuchaba, me puse a darme la tarea de escuchar ciertos datos científicos. Por ejemplo, Albert Einstein dice que la muerte del hombre no ocurre realmente, lo que hace es que se convierte, somos energía, solo nos convertimos. Ya Tesla habla algo similar, pero Stephen Hawking, que era un científico, uno que es famoso de andar en una silla de ruedas, que andaba todo el tiempo así, no sé si lo vieron en algún momento. Parapléjico. Sí, parapléjico completamente, es un hombre flaco, que era súper intelectual, un hombre muy brillante, ya, que se le atribuyen muchos descubrimientos del cosmos, de la galaxia. Entonces este hombre dijo de que Dios no existe, y por tanto pensar de que después de la muerte hay vida es completamente algo imaginario, algo que no existe. Ese hombre murió ya hace años atrás y ya se dio cuenta si era verdad o no. Miren, pasó algo por accidente. En una universidad se estaba haciendo un experimento. Entonces pasó un accidente de que un hombre de que tenía varios ataques, de esos ataques que les dan epilépticos, se quería estudiar el por qué, ¿no? Y se pusieron a analizarle con un encefalograma, que ese da una lectura eléctrica del cerebro. Le ponen un montón de cosas en la cabeza, ¿ya? Y comienzan a ver qué sucede. Y por casualidad, ¿no? Ya Dios sabe lo que hace. Ese hombre le dio un infarto cuando estaban haciendo las pruebas. Cuando le dé el infarto, el hombre se muere. Y ellos dejan los aparatos conectados a ver qué pasó. Y se dieron cuenta de que el cerebro trabajó mucho más. Trabajó como que estuvieras concentrado haciendo las cuentas más difíciles de tu vida. ¿Por qué? Porque se cree de que en ese momento, cuando nosotros nos estamos muriendo, estamos haciendo un recuento de todas las cosas que nosotros hemos vivido, ¿no? Todas las cosas que hemos vivido. Entonces, así es, como una película se está pasando. Y el cerebro hace eso, ya cuando está muriendo, ¿no? Hace eso, comienza la actividad cerebral al máximo. Entonces, realmente, después que pasamos de este plano terrenal, hay vida, que nos dice la Biblia. Si nos dice la Biblia esto, ¿cómo debemos nosotros reaccionar? Como dicen, hermano. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En el contexto de esto, es el Lázaro, ¿no? Búscame Apocalipsis 2:14. Todo aquel que ha creído genuinamente en Jesús no sufrirá la muerte segunda. Que es importante aclarar este tema, aunque eso sería un tema bastante profundo, que es la muerte segunda. Porque no sé si habían escuchado hablar de la muerte segunda. ¿Habían escuchado que hay una muerte segunda? ¿Habían escuchado hablar de la muerte segunda? Sí. ¿Cómo es que es su nombre? Ana. Ana, ¿habías escuchado de la muerte segunda? Que hay una muerte segunda, mira cómo dice ahí en Apocalipsis. Apocalipsis. Es Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 12:14 creo que es. Aquí me comí un número, entonces voy a buscarla aquí. No, es el 20:14, perdón. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Así es. Al final de los tiempos, al final, ya ahí pasó el arrebatamiento, ya pasó la gran tribulación. Al final del milenio, incluso ya terminó, viene el trono blanco, ¿ya? Ese es un tema bastante interesante y bastante profundo, es escatología, es lo que va a suceder en el futuro. Y al final, que ya podríamos hablar, ¿ese es el fin del mundo? Pues prácticamente sí, el mundo como lo conocemos. Ya la tierra va a ser, todo va a ser restaurado, va a estar
va a haber gente que va a vivir en la Nueva Jerusalén, va a haber gente que va a vivir en las mansiones celestiales que el Señor tiene. Hay gobierno, ya, que la iglesia se va a ubicar en ello. Entonces hay distintos lugares donde van a morar todo lo que ha sido creado por Dios en cuanto a humanos se refiere, ¿no? Todos los seres humanos, dependiendo quiénes somos, si somos la iglesia o no somos la iglesia, vamos a tener diferentes moradas. Entonces lo que está hablando aquí es que al final del tiempo, las personas que están en el infierno, las personas se murieron en X cantidad de lugares, pueden ser en el mar, donde sea, que murieron y están ahorita en el infierno, esas personas van a ser restauradas a la vida y van a ser juzgadas por todo lo malo que hicieron. Aquí no va a haber ningún salvo, ese es un juicio para condenación y dependiendo de los niveles de maldad y de todo lo malo que ellos hicieron, van a ser lanzados a un castigo dentro de algo que se llama el lago de fuego. Y eso se llama la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ya estaban muertos una vez, ya murieron, estuvieron en el infierno. Entonces son traídos a la existencia nuevamente, física, para ser lanzados al lago de fuego nuevamente. O sea, van a morir otra vez. Y esa muerte segunda es peor que la primera, porque es una vida de tormento dentro del lago de fuego. Y la gente ignora esto, hermano. La gente cree, no, si el infierno no existe o si me muero y déjame a mí. No se imaginan lo que están diciendo, lo terrible que va a ser al final. Sí, entonces solo les quería mencionar de que existe este término de la muerte segunda y que va a suceder eso al final. Pero regresando a Juan 11, del 25 al 26, de que Jesucristo le dijo, ¿no? Dijo que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, al igual que sus apóstoles, restauraron a la vida a muchas personas. Esto nos da una clara evidencia del poder de Dios y de la autenticidad de Jesús y ministerio. Es decir, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo hizo eso, no había nadie que hubiera resucitado, restaurado a la vida, nadie. Nunca había sucedido algo así, ¿ya? Por eso es que los fariseos, los saduceos y todos estos tenían temor de que vinieran a destruir el templo, porque van a decir, entonces, lo que Él está haciendo, este es el verdadero Dios y todo lo que nosotros hemos creído, porque creían de que Jesús no era Dios, nunca creyeron en Jesucristo como el Mesías, creían que era un evangelio diferente, apartado de la ley de Moisés. Pero ¿qué sucedía? Él hacía grandes milagros y prodigios, y entre esos milagros y prodigios que hizo, además de darle vista a los ciegos que nunca se había visto, también restaurar a la vida a personas. Eso lo hicieron tanto Jesús como sus apóstoles. El mensaje de Jesús era acompañado con estos milagros, señales y prodigios. En el contexto de Juan 11, vemos que Lázaro había muerto hace 4 días. Si ustedes leen, dice que Lázaro había muerto hace 4 días. ¿Se imaginan? Ya estaba eso agarrando podredumbre, ya eran 4 días. Y en ese entonces, la preparación no es como ahora, que le inyectaban ciertas cosas para que aguante más el cuerpo y se pueda velar más días. Ya. Antes de la llegada de Jesús ya habían pasado 4 días. La posibilidad, humanamente hablando, de sanar a Lázaro era completamente algo imposible, algo descabellado, porque ya estaba muerto, tenía 4 días. Solo Dios podía realizar un milagro con él. Jesús no hizo ningún tipo de ritual o procedimiento complejo para restaurar a Lázaro a la vida. Simplemente lo llamó. Veamos Juan 11, 41, 44. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesucristo solo da la palabra y la gente vive. No es una cuestión de que un ritual que hizo esto con Lázaro, lo puso, le echó algún ungüento, lo envolvió en algo. No, aceite, esto y lo otro. Simplemente dijo, Lázaro, sal fuera. Leamos ahí del 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Así es. Entonces vemos que Lázaro había muerto, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Quitaron la piedra, ya, y comenzó a orar. ¿Por qué? Era necesario que entendieran quién era el que estaba ahí. Pero muchos viendo eso, Marlon, no entendieron. Pues todos los milagros les dio de comer a 5,000 hombres,
ya le dio la vista a los ciegos, levantó a cojos, sanó a paralíticos y les estaba enfrente de ellos trayendo a la vida nuevamente a personas. Pero la gente no creía, estaba obstinada, endurecido sus corazones. Y era necesario de que Cristo hiciera ese tipo de oraciones, no públicas, hablando con su Padre acerca de que de Él provenía el poder, ya para que entendiera la gente que Cristo era ya el Mesías enviado de Dios. Así que Cristo solo dijo una palabra, solo lo llamó: Lázaro, sal fuera. Eso es todo. Así Dios hace vivir al hombre que está muerto en delitos y pecados, solamente por medio de su palabra. O sea, el día que nosotros pasamos de muerte a vida, nosotros somos pecadores, todos andamos en este mundo a la voluntad del diablo, esa es la verdad. Ya, pero cuando el Señor nos va a transformar, nos va a cambiar, ya el Señor simplemente nos llama. Mauricio, te conozco de ahora en adelante, y de pronto en ese momento que te estaban predicando, hermano, ya tu vida comienza a verlo desde otra perspectiva. Te comenzás a dar cuenta de que la verdad había fallado, no estabas bien, y ahora tu vida, vos tenés otra vocación, ya no es la misma, ¿ya? Porque el Señor te llamó. El llamado de Dios, ¿ya? La representación que podemos ver aquí es que Dios nos llama de entre los muertos. Ahora, aquí resucitó Lázaro. La resurrección, el término resurrección es un término de ser transformados los cuerpos también. Aquí lo que pasó es que Lázaro fue restaurado a la vida porque luego se murió. No quedó vivo para siempre. Lázaro murió. Sin embargo, cuando el Señor venga y nosotros seamos transformados, ahí sí vamos a ser resucitados. Resucitados en un cuerpo glorificado que ya no va a volver a experimentar la muerte. En este caso, Lázaro sí experimentó la muerte. Dios no es Dios de muertos. Veamos Mateo 22, 31 al 32. Mateo 22, 31 al 32. Vean, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que todo aquel creyente verdadero no muere para Dios, solo duerme esperando el momento de su resurrección. Como dice Mateo 22, 31 al 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así es, Dios no es Dios de muertos, es de vivos. Es decir, de que el Señor conoce a los que son suyos. Y aunque en este momento ya muchos, dirían uno, están muertos, para Dios no están muertos, están dormidos, descansan. Ya, o sea, corporalmente sus cuerpos están enterrados, ya se los comieron los gusanos, son tierra, por así decirlo, pero el Señor los va a levantar de ahí, del polvo donde están, de ahí los va a levantar, y el Señor los tiene en su presencia. Delante de Dios están vivos, no están muertos. Y ese contexto fue en el que unos saduceos se le acercaron, que ellos no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque los saduceos solo creían en el Pentateuco, no creían en los profetas ni en nada de los demás escritos. Ya, entonces ellos creían de que la muerte, sin lugar a duda, era algo donde terminaba todo, ¿no? Pero vemos que Cristo les dijo, porque Él los dijo, ya una mujer tuvo varios hombres, ¿quién iba a tener al final? Después de que uno se casó, no tuvo hijos, después se casó con la mujer otro y así. Entonces el Señor los desengaña usando ¿qué? El Pentateuco. No podía ir a usar los profetas ni ningún otro texto. Agarra el Pentateuco y comienza a hablarles acerca de esto, ¿no? Que Dios no es Dios de muertos, le dice. Ustedes ignoran el poder de Dios y el poder de las Escrituras, ¿ya? Así que nosotros debemos de entender de que las personas que son cristianas, muertas en una caja y todo, el hermano está durmiendo. Pronto nos vemos, hermano. Así, con una seguridad y una certeza, así cabal. Nosotros no podemos decir, se fue el hermano, no se va a volver a ver, y llorando, a moco tendido. Nada que ver. Ahí nos vamos a volver a encontrar, claro que sí. Así que nosotros no debemos de tener esa actitud. Dios no es Dios de muertos. Dios mostró una primicia con la muerte de Jesús, donde se dieron 4 acontecimientos visibles para el pueblo. 1, la oscuridad, Mateo 27, 45. Veamos cómo dice ahí Mateo 27, 45. Ella también puede. Bueno, buscame entonces, Ana, Mateo 27, 51. 27, 51. ¿Sí? Y vos buscame, Marlon, 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Hubo tiniebla, oscuridad. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo grandes tinieblas por el acontecimiento de la crucifixión. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro acontecimiento más sucedió? Bueno, ese uno, hubieron grandes tinieblas. También hubieron otros dos más. El velo del templo es rasgado junto con un terremoto en Mateo 27:51. Mateo 27:51. Sí. 27:51 de Mateo. Búscame 27:52. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba y abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Sí. El velo en el templo, o sea, si nosotros revisáramos el Antiguo Testamento, en el templo había un lugar, por así decirlo, donde se podía acceder, pero había un velo, estaba cerrado, que daba acceso a un lugar que se conocía como el lugar santísimo. Y ese lugar no se podía entrar. Si ustedes entraban, ponían un dedo en ese lugar, instantáneamente caían, morían, instantáneamente. Era sagrado ese lugar. Solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Y una vez tenía que ir ese hombre bien confesado, antes de entrar bien confesado, bien de todo. Sí. Antes de entrar ahí, lo que tenía que hacer el sacerdote es un sacrificio por sus pecados. Y si ese sacrificio era aceptado, él podía entrar ahí. Así es. Si no, de hecho le amarraban unas campanitas porque nadie podía entrar a recogerlo si caía muerto. Le amarraban un mecate y unas campanitas escuchaban que fuera y fuera caminando. Sí, ¡pum!, caía y ya no se movía más. No escuchaban la campana. Y llevaban el mecate, el cuerpo y lo iban a enterrar. Así era. Eso pasaba. Así. Pero cuando Cristo muere, imagina, cuando Cristo muere, la tierra tiembla y se rasga el velo, y de una forma que era para que un ser humano no la pudiera hacer, recta, de arriba hasta abajo, una sola costura, se parte. ¿Eso qué es lo que hace? Por eso es que dice, no, por medio de Cristo tenemos entrada, podemos entrar confiadamente delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él rompió, destruyó, botó esa pared que nos era contraria. Ese velo, podríamos decir que era la ley. La santidad de Dios nos detenía, no podíamos entrar. ¿Por qué? Porque nosotros entraríamos con nuestras propias vestiduras de justicia, imperfectas. Somos pecadores, no podríamos entrar. Pero una vez que muere Cristo, Él nos reviste de su santidad y ahora sí podemos entrar, porque al entrar ahí ya estamos nosotros legalmente perdonados por la sangre de Cristo y entramos confiadamente, entramos delante de la presencia de Dios. Entonces ese evento es importante, se rasga el templo, por eso es importante la muerte de Cristo, por eso tuvo que morir Cristo, ¿ya? Porque Pedro le dijo, no, Señor, que nada de esto te acontezca, porque él hablaba de su muerte, pero la verdad que Pedro estaba hablando humanamente, por eso le dice, Cristo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando de una manera que lo haría un ser humano, no estás pensando... Ya traemos el sello del Espíritu Santo dentro de nosotros. El sello del Espíritu Santo viene cuando nosotros nacemos de nuevo. Hay varias cosas que suceden en el nuevo nacimiento, ya que eso es un tema que podemos abordar sobre el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ya nuestra fe es genuina. Ya no es una fe fluctuante de que sí voy, no voy, creo, no creo, mañana sí, pasado mañana no. No, es una fe firme, un hambre que tenemos por escuchar la palabra, una necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios, una necesidad de escuchar la palabra de Dios, una necesidad de servirle a Dios sobre todo, de predicar el evangelio. Damos aquí la palabra y escuchamos que alguien está hablando algo que no debe de hablar, que está en contra de las escrituras y nosotros decimos, espérate, suave. No, eso no es así. La Biblia dice esto y comenzamos a contender por la fe. Contender es pecado. Contender estupideces personales. No, que se compró el vestido rojo, yo le dije que el azul, y estar peleando por cosas materiales es una estupidez. Pero contender por la escritura no. Somos llamados a defender la palabra, la escritura. Ese es nuestro llamado. Nosotros somos atalayas del Señor también. Nosotros avisamos a la gente, a la que no tiene conocimiento, de que el tiempo es corto y que están mal, están haciendo mal, ¿ya? Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué acontece entonces? Se rasga el velo, ¿no? Y ahora sí tenemos entrada al lugar santísimo. 27:52, Marlon.
Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vean, eso para mí, la vez que lo leí, me llamó muchísimo la atención. No sé si a ustedes les llama mucho la atención. O sea, Cristo muere y se comienzan a abrir los sepulcros, tipo cuento de ultratumba, eso. Y comienzan a salir santos. Sí. No eran cualquier persona, Marlon, son santos. Cuando dicen santos, ¿qué quiere decir? Personas que fueron elegidas por Dios, personas santificadas por Dios. No es una persona cualquiera, son personas santas para Dios. Se abren los sepulcros y comenzaron a caminar y entraron a la ciudad. Entraron a la ciudad y los familiares de pronto se imaginan que se murió un tío que era cristiano hace 15 años de muerte. Y en ese momento entraba por la puerta. ¡Ey, Mauricio! ¿Y qué es eso? ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿Y qué? ¿Se imaginan? ¿Ya? ¿Se imagina que comencemos a ver familiares? O sea, eso fue un acontecimiento sin precedentes. Por eso también hay que entender que por qué hoy nosotros estamos en el año 2000, por todo lo que aconteció allí, en ese preciso momento, en el año 2023, al 2023 después de Cristo, el que separa la historia. ¿Ya? Y otra parte lo del velo es que también, así como lo mencionó el hermano, Isaías 26, 19. Nosotros hemos sido reconciliados. Isaías 26, 19. Entonces vean, interesante todo lo que está aconteciendo, ¿no? Con la muerte de Cristo. Hay una gran oscuridad, hay un terremoto, el velo se raspa, ya se rasga el velo. Y ahora resulta que se abren los sepulcros y comienza a salir un montón de gente que estaba muerta, ¿no? Para la gente no existía, ya hace tiempo ya habían partido. Un acontecimiento sin precedente. El Mesías había muerto para que los hombres vivieran, ¿no? Bueno, sí. Aquellos que han dormido, los que dormiremos, serán despertados en la venida de Cristo. Sin embargo, vemos una primicia en este acontecimiento, como se menciona, porque eso fue una primicia. El Señor los levantó con propósito, no los levantó solamente para levantarlo, sino que Él es la resurrección y la vida, ¿no? Él, al morir Cristo, nosotros vivimos, dice la Escritura, ya que estamos nosotros juntamente con Él crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ya, y lo que yo vivo en este cuerpo debe de ser eso, vivir en el Señor. Así de sencillo, no podemos nosotros, esto no puede ser diferente. Marlon, tal vez mueves un poquito para acá la cámara para que no le dé tanto el sol, no, para moverle todo el trípode completo, le está dando el sol a ahí. Ok. ¿Cómo dice en Isaías 26? Pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Así es, imagínense. O sea, eso que aconteció ahí. El cumplimiento de esto. Un cumplimiento, o sea, hay un cumplimiento. De hecho, veamos bien lo que va a suceder también. Los santos de Dios, los hijos de Dios no mueren. ¿Estamos claros? Para Dios están vivos y solo duermen. La palabra que aparece en Mateo 27, 52 para dormir es koimao y significa poner a dormir, dormitar. Ya, es estar ahí descansando. Así vamos a estar nosotros. Si ahorita nosotros partimos y estamos en el Señor, vamos a descansar. Yo no hablé de la otra cara de la moneda, prácticamente toqué un poco, pero no hablé del infierno, no hablé qué pasa porque se nos hace el tema largo. Ya lo vamos a abordar en otro momento. Pero lo bueno es, para nosotros que estamos en Cristo, la esperanza es que si nosotros morimos en Cristo, no morimos eternamente. No vamos a experimentar la segunda muerte en el lago de fuego, ya, sino que vamos a estar delante de nuestro Señor, ya, y el Señor nos va a hacer, en el día que Él venga por la iglesia, nos va a hacer levantar de entre los muertos, si es que ya morimos, y si no, vamos a ser transformados. Así que la muerte no es el fin. Hay que sigan diciendo los científicos y el hombre natural que no puede entender las cosas del espíritu, ¿no? Hay a ellos lo que quieran creer, pero la evidencia más grande es todo el cosmos, todo lo que existe, toda la perfección de la creación de Dios. Nada por casualidad. Aquí todas las cosas están alineadas en base a un plan. Y dentro de ese plan debemos de aceptar si el Señor quiere que algún familiar de nosotros parta. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra preocupación no debería de ser que si se muere o no. ¿Cuál debería ser nuestra preocupación primero? La prédica. Predicarle a esa persona antes que se muera, antes que se vaya.
decirle y entender que si esa persona escucha el evangelio, no importa que se muera, que ya está viejito y que se muera. Ahí te veo, abuelito, descansar, vas a dormir un rato, ahí te veo dentro de un rato, porque a mí tarde o temprano yo voy también a dormir o el Señor viene y nos vemos, ¿no? Pero nosotros no debemos de estar afligidos. La muerte para el cristiano no debería ser una aflicción. Por eso cuando anduvo lo del COVID, ¿no? El COVID era un virus que estaba en el ambiente. Podíamos evitar que se... ¿A quiénes les dio COVID aquí? A mí me dio COVID, a todos. Yo creo que ¿quién se libró del COVID? Que hasta el día de hoy pueda decir que no le dio nada. Aunque eran asintomáticos, les dio a muchos, ¿no? Les dio a muchos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hombres que eran deportistas, con una salud nítida, Marlon, se fueron en el saco, así le diríamos nosotros. Se fueron en la balastra de este virus. Y hombres que yo conocí también, personas gorditas, que no se cuidan los triglicéridos, que andan obesos, que no se cuidan en las comidas, fuman, beben, etcétera, y están vivos. Los borrachitos decían, eso no les llega el COVID porque están llenos de alcohol, dice. Están todos alcoholizados y purificados. Hagan los chistes y burla, pero no es eso. ¿Ah? También se fueron, pero otros decían que no. Pero ¿quiénes son los que se iban a ir? Los que les tocaba que se iban a ir. El Señor tiene los días de cada quien contados. Eso nosotros lo sabemos por la palabra. Cada uno de nosotros tiene su día. Tenemos una cita obligatoria con la muerte, dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos de estar tranquilos, en paz. ¿Nos preocupa morirnos? Bueno, si nos preocupa morirnos, hay un problema en nosotros. Hay algo que tenemos pendiente en este mundo que no nos está dejando desligarnos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en la mente pendiente en este mundo? Busquemos cómo hacer las cosas bien y entender de que al final Dios, mire, si usted fallece, sus hijas quedan en las manos de Dios, hombre. Uno no debe estar, porque no vamos a evitar cuando nosotros nos enfermemos y nos muramos, ¿ya? Ahorita hay una amiga de universidad de mi esposa que le dio cáncer y tiene 2 hijos pequeños. Y ya está en lo último, Marlon, ya se está muriendo. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Me dice. Llorando, ¿por qué? Dice, ¿será Dios injusto? Dios no es injusto, ¿ya? No es injusto. Simple y sencillamente, esas son las consecuencias de este mundo que está lleno de pecado. Todas las cosas que nosotros hacemos. También nuestra manera de vivir. Ya, después de estar llorando, si quizás llevamos una vida desordenada en nuestra alimentación y no nos cuidábamos, fumábamos, hacíamos esto, lo otro, tarde o temprano nos van a pasar la factura, ¿ya? Si nosotros no nos cuidamos también, no cuidamos el templo, este es el templo de Dios, ¿ya? Yo no puedo andarme drogando, fumando esto y lo otro, y que el Señor me lleve cuando quiera. No, no es así. No podemos ser irresponsables, ¿ya? Debemos de tener cuidado. Amén. Amén. Entonces, ya saben, no se me aflijan, la muerte no es el fin. ¿Ya? Dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muerto delante del concepto de los hombres, pero estamos durmiendo, descansando para el Señor. Amén. Amén, hermano. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido compartir este tema. Entendemos, Señor, que tú tienes el control de nuestros días, la hora exacta de nuestra partida, Señor. Te pedimos, Padre, que nos mantengas siempre perseverando en fe, en esperanza, Señor. Que no titubeemos, no tambaleemos en esta fe que nosotros estamos, Señor, cada día más segmentados, Señor, segmentados en esta fe que conocemos, que es genuina, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, no hay otro camino por el cual podamos ir al Padre, no hay otra verdad, no hay otra solución, Señor, más que creer en ti, Señor. La solución del hombre para abandonar, Señor, para abandonar este pecado es simple y sencillamente recibirte como su Salvador, y entendemos de que nadie puede venir a ti, Señor, si el Padre que te envió no lo trajere. Así que gracias, Padre, porque si fuera por nosotros no estaríamos aquí. Si fuera por nosotros, Señor, estaríamos en otro lugar haciendo cualquier otra cosa menos aquí. Así que tú has hecho, Señor, que estos corazones de piedra sean corazones de carne, y has puesto una nueva vocación de vida en cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre por eso. Nos has hecho vivir de entre los muertos espirituales que andan caminando aún por la calle, Señor. Porque así te plació, por tu gracia, por tu misericordia, y así conocemos tu amor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Ni más ni menos.